Ha llegado la segunda jornada de la Liga F, en el que un Fútbol Club Barcelona logra una gran victoria ante Real Sociedad. Además de ello, Real Madrid, con una gran goleada ante Real Betis Balompié, se ponen ya en lo más alto de la clasificación. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment analizaremos todo lo que nos dejó la segunda jornada de la primera división del fútbol femenino español. Arranca ya una nueva y prometedora temporada, ya a través de su jornada número 2, en la que poco a poco vemos como grandes clubes a través de su estilo de juego y sus capacidades tratan de pelear constantemente para cada jornada, especialmente cada partido, tratar de seguir creciendo y seguir mejorando. Es por ello que nosotros también buscamos hacer lo mismo, en el que por ello les invitaríamos a poder llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Ello no solo nos ayuda a llegar a más personas, sino también a desarrollar constantemente la idea fundamental de este pequeño medio de comunicación, el poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Es con ello que el día de hoy hablaríamos de la segunda jornada de la Liga F, como ya hemos mencionado, especialmente como siempre hacemos, dándole un rápido vistazo a la clasificación, además de los resultados para tratar de generar algo más de profundidad de cara al análisis a través de cada uno de estos grandes duelos. Es por ello que comenzaríamos dándole un vistazo a lo que fueron los enfrentamientos de esta jornada, en el que comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre Fútbol Club Barcelona y Real Sociedad, enfrentamiento que dio inicio a la jornada, que culminó con un marcador de 3-1. Además de ello, Tenerife logró una gran actuación de local y especialmente una gran resolución a través del gol, con un marcador de 4-1 ante Sevilla. Más adelante encontraríamos Real Betis Balompié 0, Real Madrid 3, Levante Badalona 2, Levante Unión Deportiva 0, Madrid Club de Fútbol Femenino 2, Español 1, Athletic Club 2, Granada 1, Atlético de Madrid 2, Deportivo La Coruña 1 y Sociedad Deportiva Eibar 2, Valencia 0. En el que es con ello que encontraríamos en la clasificación más baja de lo que representa la Liga F en esta campaña 24-25 a clubes como Español y Real Betis Balompié, que todavía no han podido llegar a sumar. Además de ello, clubes como Deport, además de, por supuesto, Levante Unión Deportiva. Lo más característico, diríamos que en perspectiva, es que por ahora tres de los clubes que potencialmente pueden llegar a pelear por la zona de descenso, lastimosamente se encuentran en esta posición. Más adelante, lo que representa lo más interesante de esta zona de la tabla, también encontraríamos a clubes como mencionábamos, Levante Unión Deportiva, que no han encontrado en este inicio de campaña una buena resolución de cara a la temporada. Además de ello, en la zona alta de la clasificación encontraríamos, por ejemplo, con un gran inicio de campaña a clubes como Tenerife y Levante Badalona. Además de ello, en los primeros lugares de la clasificación, Sociedad Deportiva Eibar, que diríamos representa no solo la mejor exposición de las cualidades, sino también la representación de una comprensión a largo plazo del trabajo, algo muy interesante que analizaremos más adelante, en el que por ahora se mantiene tercera con 6 puntos. Más adelante, los líderes de la clasificación, ahora mismo el campeón Fútbol Club Barcelona con 6 puntos, básicamente defendiendo el título, por ello lo mencionábamos. Se encuentra segundo debido a que Real Madrid, con estas primeras dos jornadas, ha podido llegar a ejecutar dos importantes victorias, pero también muy importantes a través del marcador, ya que tal vez ello pueda llegar a ser el factor diferencial para poder llegar a aspirar por algo más. En lo que respecta también, muy interesante la posición de Atlético de Madrid, pero aprovecharemos para hablar del equipo de Madrid a través de, más adelante, poco a poco, un resumen detallado de lo que fue su partido ante Depor La Coruña. Con ello comenzaríamos hablando del partido inicial de esta jornada, que dio básicamente la apertura del enfrentamiento. Perdonen, parece que aquí está. Entre Fútbol Club Barcelona y Real Sociedad. Como mencionábamos, con un marcador de 3-1, el equipo de Pera y Romero todavía no solo encuentra por ahora el inicio de una campaña muy prometedora, sino procesos verdaderamente interesantes en los que grandes referentes por ahora se encuentran en un estado de forma excepcional. Verdaderamente representa mucho para este Fútbol Club Barcelona tener a una Alesia y una María Pilar León a un estado de forma de más del 120%, verdaderamente cuentan con grandes capacidades a la hora de no solo reflejar el modelo de juego, sino también de tratar de
comandarlo durante tantos minutos. Ellos lo que vimos en este partido ante la Real Sociedad, que especialmente fue muy interesante a la hora de la conquista de los espacios, ya que fue muy interesante como jugadoras poco a poco, como Aitana o Navalle, tratan de estructurar esta nueva base de movimientos, pero ya tal vez no tan lejana de el anterior trabajo demostrado por Jonathan Giraldes. Digamos que en general fue un buen partido por parte del equipo, si tuviéramos que calificarlo en base a la demostración en el campo, diríamos que en general sería un 8. Lo más interesante tal vez sería que hubieron ciertos fallos de cara a portería de las que no estamos demasiado acostumbrados, pero en general también tal vez se basa más en el inicio de la campaña, procesos que por ahora están siendo más de desarrollo y de continuidad, y ello también representa que una gran victoria, una gran demostración y también las certezas de que hay mucho con lo que seguir mejorando, y ello especialmente es muy interesante para el equipo, especialmente para las cualidades de jugadoras que de nuevo siguen siendo baluarte del modelo de juego para Fútbol Club Barcelona, como Keira Walsh, que especialmente tuvo un partido especialmente relevante a la hora de la efectividad en los pases, pero también la ejecución de duelos a tierra, algo muy importante a la hora de tal vez no ganarlos, pero especialmente tratar de demostrar algo más de consistencia y rigidez en esta característica. Demuestra no solo un Fútbol Club Barcelona que puede llegar a adaptarse a momentos en el campo en los que tiene que ser algo más, diríamos, de encontrarse en un espacio, en un ambiente en el que tiene que pelear más por el balón y la recuperación del mismo en el centro del campo para rápidamente generar algo más de fluidez, y para ello Keira Walsh especialmente fue fundamental en este partido. Además diríamos que en general por parte de la Real Sociedad, la verdad es que tuvo un inicio de partido algo inconsistente, especialmente bajo el concepto de juego que verdaderamente fue bueno, pero el tratar de plantearlo y fomentarlo durante tantos minutos, pues es lo que refleja equipos que ganan o pierden partidos, especialmente para una Real Sociedad que en los momentos en los que vio que Fútbol Club Barcelona, a través de las rotaciones y sustituciones, trataba de tal vez encontrarse un poco más en el campo, pero no con tanta efectividad, no pudo llegar a aprovechar verdaderamente las acciones en las que verdaderamente encontró un remate a portería. Le sirvió para por lo menos llegar a obtener un gol, pero me da la certeza que jugadores como Lucía Pardo o por ejemplo Sane Franci tal vez poco a poco puedan llegar a tener algo más de relevancia en el primer equipo a través de, ¿por qué no?, una titularidad, algo que ya habíamos mencionado desde el principio, que poco a poco esta Real Sociedad fomente un modelo de juego en el que trate de verdaderamente, por ejemplo, tratar de sostener los partidos a través de marcar, pero por ejemplo marcar a través de generar la apertura del marcador será fundamental para que poco a poco el modelo pueda llegar a ser más sostenible a través de un partido, ya que se ha demostrado que esta Real Sociedad no es un equipo muy capacitado a la hora de tener que pelear constantemente con marcadores en contra, y tal vez la idea de que tu peor debilidad no pueda llegar ahora mismo a largo plazo reforzada, pueda llegar a ser reforzada, tal vez tratar de fomentar tus mejores cualidades a la hora de las rápidas transiciones y la efectividad a la hora del remate a portería, tal vez podría llegar a ser la herramienta fundamental para tratar de esconder o maquillar un poco aquellas facultades que no pueden llegar a funcionar constantemente. En general, un gran partido del equipo en el que de nuevo por parte del equipo blaugrana encontraríamos que Caroline Graham Hansen ya se encuentra en la lista de máximas goleadoras de la competición, ello a través de un doblete en el que hay que decir que para el minuto, diríamos 70 más o menos, en general, bueno, lo estamos mencionando, 78, sería sustituida por Vicky López. También muy interesante esta perspectiva o esta implementación de poco a poco cómo ver los mejores soportes de Fútbol Club Barcelona, de cómo pueden llegar a incorporarse para esta nueva campaña, hablando de Vicky López y Claudia Pina, que verdaderamente fueron fundamentales para poder llegar a entender el modelo de juego de amplio dominio para el equipo blaugrana, pero especialmente muy efectivo a la hora de constantemente, a pesar de los minutos, ser muy dominante a través de las presiones, recuperaciones, especialmente los remates a portería. Con ello diríamos que en general un partido muy interesante por parte de ambos equipos, que demuestran que hay ciertas facultades del trabajo que son muy buenas, con las que verdaderamente se puede llegar a crecer, pero por parte, por ejemplo, de Real Sociedad, tal vez un contexto más, diríamos,
a largo plazo de enfocar, bueno, son 2 jornadas, por ahora nuestra demostración en el campo es suficiente para lograr el objetivo, un objetivo que digamos sea estar en las primeras 10, 8 posiciones de la liga, ahí la incógnita. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de otro de los enfrentamientos más interesantes que nos dejó esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Tenerife y Sevilla, uno especialmente interesante ya que el modelo y concepto de juego muchas veces no solo han dado que partidos como estos a través de estos dos clubes sean muy interactivos a través de la conversión de goles, sino también nos dejan momentos muy interesantes a la hora de ver a través de la capacidad de la resistencia y la fundamentación del material táctico, básicamente como poco a poco a través del desgaste tienes que volver a tus orígenes y a los conceptos que te hacen, por ejemplo, jugadora, a tener en cuenta o referente, básicamente este material insignia que te hace ver constantemente en el campo y que te hace ser identificada por tus propios aficionados, es muy relevante en partidos como estos, ya que verdaderamente pueden llegar a hacer la diferencia a largo plazo, especialmente para partidos que tienden a cerrarse en los últimos minutos del partido. Ello fue lo que vimos en este partido, aunque no lo parezca con un marcador de 4-1, la verdad es que Tenerife de nuevo demuestra que jugar de local no solo es una herramienta de las más interesantes para su temporada, sino especialmente puede llegar a ser muy útil para equipos que no se encuentren altamente preparados para generar este juego de constante transición y despliegue desde el centro del campo, en el que verdaderamente fueron las mejores virtudes del equipo, y con ello básicamente durante los 90 minutos vimos un Tenerife que hacía que Sevilla jugara en el centro del campo, algo que no diríamos que es su debilidad, pero no es un concepto de juego que trate de gestionar constantemente, y con ello vimos un espacio en el que tratabas de poco a poco anular a tu rival, darle algo de desconcierto, y ello especialmente durante los 90 minutos significó que Sevilla nunca pudiera llegar a encontrarse en un ritmo competitivo de básicamente pelear por las acciones, de tratar de cambiar el marcador y verdaderamente ser algo más de intuitivo de cara al ambiente demostrado en el partido. Con ello fue muy interesante la demostración del equipo, en el que poco a poco también fue muy interesante las capacidades de sus jugadoras a la hora de la resolución de los goles, en el que, en caso de que no lo hayan visto, verdaderamente es un partido que vale la pena ver, ya que por ejemplo Richola, Pavadille y por supuesto Yves Monday tuvieron una gran efectividad de cara a su participación goleadora, tal vez especialmente la dorsal 7 de este Tenerife, en el que tuvo uno probablemente el mejor gol de la jornada, sin duda alguna excepcional, la confianza y la capacidad que puede llegar a representar, creer en tus cualidades y con ello aportar bastante al equipo, en que fue un partido muy interesante por estas cualidades, y con ello un Sevilla que, a pesar de poco a poco tener un buen inicio de la temporada a través de la primera jornada y una perspectiva de que el modelo de juego trata de ser mucho más intuitivo a través de sus jugadoras, de también tratar de generar algo más de equilibrio, algo que tal vez no veíamos mucho en la temporada anterior, en el que era constantemente el depender del contraataque, y con ello pues tal vez algunos partidos se perdían de cara al enfoque, en el que rápidamente te perdías en el campo, en partidos en los que los bloques eran muy cerrados. Para este partido diríamos que poco a poco aprendes un nuevo espacio en el que tus rivales conocen lo que es Sevilla y las características que enfocan tus jugadoras, y con ello tal vez poco a poco las interacciones de un nuevo Sevilla con viejos pero nuevos nombres y una idea que trata de compaginar todo esto, tal vez pueda llegar a evolucionar un poco más en margen a lo que trata de proponer, especialmente de visita, ya que también es un viejo problema del pasado el que Sevilla no funcione tan bien de visita. Aún así, bueno, diríamos que en general un partido muy interesante por parte de ambos clubes, en el que un duro golpe especialmente por la idea de cómo terminas en el campo, en el que verdaderamente no pudiste llegar a demostrar tus verdaderas cualidades por parte de Sevilla, y tal vez para la siguiente jornada la oportunidad de nuevo revalidarte como un equipo verdaderamente interesante de ver en esta competición. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar del enfrentamiento entre Real Betis Balompié y Real Madrid, un partido especialmente interesante en base a que vemos conceptos de juego que no funcionan, especialmente bajo la validación de que como mencionábamos anteriormente en el partido entre Real Sociedad,
La evolución es importante, especialmente bajo el contexto de que en una nueva temporada siempre hay equipos que evolucionan y quedarte atrás al no poder llegar a ejecutar esta labor simplemente significa no ser equipo de primera división. Ahora el contexto en margen a los goles, especialmente trataremos de enfocarlo para entender esta idea o resolución que tratamos de fomentar en base a este partido, es que a través de los 3 diferentes goles vimos acciones de balón parado o acciones que verdaderamente a través de la segunda jugada se encontraba una mala sucesión del posicionamiento, una mala solución de cara a las cualidades defensivas, especialmente al generar soporte a través de los roles, algo que básicamente daba que tu rival tomaba la iniciativa a la hora de posicionarte y rápidamente adelantarse. Con ello tratar de tomar el balón y siempre encontrábamos a un Real Betis Balompié que a pesar de la superioridad numérica no estaba bien posicionado y siempre básicamente tratando de expandirse para que básicamente Real Madrid tuviera muchas facilidades a la hora de encarar a portería. Algo especialmente relevante debido a que por ahora el proceso no ha cambiado demasiado. De nuevo, Paula Vizoso, si no aparece durante los 90 minutos, el partido sería peor en base a una goleada. Con ello, el contexto de que el equipo deba verdaderamente evolucionar es muy relevante, especialmente en partidos como estos, en los que es entendible que el talento sea diferencial en el campo y que demuestre que a largo plazo eres un rival inferior. Sí, respetuosamente lo mencionábamos, por supuesto, pero en general ya lo han demostrado grandes clubes en esta competición. No necesitas ser el mejor con la mayor cantidad de talentos ni con el mejor margen estadístico a la hora de la conversión de goles si entiendes tus verdaderos espacios para hacer la diferencia, y ello es el problema con Real Betis Balompié. Es un equipo que enmargena un partido como este no verdaderamente no puede llegar a enfocar un estilo de juego que haga la diferencia. Para el segundo tiempo se vio un equipo algo más compacto, algo más cerrado, y ello da la propia demostración de ello, que con algo más de confianza y la capacidad de que sus jugadores verdaderamente hagan un bloque unificado, el equipo verdaderamente puede llegar a sostener un partido. Y tal vez ello no lo mencionaríamos como frustrante, pero sí destacable, que claramente el segundo tiempo fue muy bueno. El material de movimiento, el posicionamiento, algo que, como mencionábamos, pues no fue el mejor en la primera parte, y ello significó el 3-0. Por ello diríamos que en general este Real Betis Balompié demuestra que tiene las capacidades para ser relevante en partidos como estos o sostener partidos como estos, pero lastimosamente todavía no logra enfocarlo de una forma más redituable. Esperemos que lo pueda llegar a mejorar y con ello tal vez un Real Betis Balompié que verdaderamente demuestre lo que puede llegar a ser en el campo. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar del otro partido. En general no hablamos mucho de Real Madrid, tal vez porque hablaremos de él un poco más adelante. Es con ello que pasaríamos a hablar del enfrentamiento entre Levante Badalona y Levante Unión Deportiva. Un partido muy interesante, especialmente para darnos poco a poco la consigna de que tal vez este Levante Badalona está mejor preparado de lo que esperábamos. Con ello no solo encontramos una consigna que en la que en base a las primeras 2 jornadas, eso es un equipo verdaderamente interactivo a la hora de la búsqueda de la portería rival, y ello especialmente nos da la idea de que no es el equipo que tiene que ser constantemente dominante en el campo, pero que sí a través de las acciones que genera va a hacer la diferencia en el marcador, y con ello será suficiente que a través de sus cualidades tácticas, de sus calidades técnicas, a través de sus jugadoras, pueda ya no solo llegar a generar desconcierto y verdadero desborde y peligro en comparación a sus rivales, sino que ello poco a poco fomente un espacio en el que verdaderamente te sientas muy cómodo en el campo, y ello sea suficiente para que todo empiece a funcionar y sea mucho más fluido. Y con estas características de fluidez y efectividad no solo se genera sinergia, sino el margen de que encuentres un espacio en el que obtengas el objetivo, que es ganar el partido. Muy interesante por parte de estas 2 primeras jornadas, ya que veíamos una gran evolución de ello en el primer partido ante Valencia y vimos la ratificación de ello a través del partido ante Levante Unión Deportiva. Ahora estamos hablando de solo 2 jornadas, un empate y una victoria. Creo que habíamos mencionado 2 victorias, no, fue un empate y una victoria. La primera 1-1, esta 2-0 ante Levante Unión Deportiva, en el que el contexto fue muy interesante en base no solo a las capacidades, como mencionábamos, de
desborde y técnica, sino también la capacidad de usar estas dos cualidades para constantemente romper el bloque defensivo y tratar de superarlo a través de pequeños espacios. Algo muy interesante y que, por ejemplo, nos dejó una de las mejores definiciones que nos ha dejado esta temporada en la Liga F, en la que acaba de comenzar y tenemos bastantes goles de alto nivel. La verdad es que en general parece que poco a poco las grandes jugadoras que determinan esta gran competición están muy determinadas a hacer la diferencia, y ello también especialmente nos deja partidos de alto nivel. Ello lo demuestra la gran definición de, perdón, acabo de olvidar su primer nombre, de Irina Uribe, en el que sin duda alguna a través de un regate a la guardameta rival y también diríamos en general una gran definición, demostró que poco a poco tal vez este Levante Badalona tal vez está preparado para, ¿por qué no?, ser verdaderamente competitivo en esta competición. En general, en base a su rival, diríamos que el contexto por ahora nos deja que es un equipo que pierde muy rápido el concepto de juego y se pierde bastante en el campo, con una iniciativa altamente ofensiva. La verdad es que lo es altamente ofensivo el margen o el planteamiento del equipo. La verdad es que pierde rápidamente en las conexiones, muchas que jugadoras como Natasha Andonova estaban acostumbradas a que se podían llegar a olvidar o no a tratar de esconder en los momentos en los que ella tomaba el balón y básicamente jerarquizaba el modelo de juego, básicamente tratando de controlarlo y darle algo más de fluidez. Ahora, con un estilo de juego que trata de ser algo más proactivo y no tanto dependiente de un concepto o una jugadora en específico. Por ahora, este Levante Unión Deportiva tiene, diríamos, momentos interesantes, pero hay el problema. Para ganar un partido, momentos pueden llegar a hacer la diferencia, como mencionábamos de este Levante Badalona, pero si no hay talento que pueda llegar a revalorizarlo, pues se queda en ideas, lastimosamente. Con ello, aún así diríamos que por parte de jugadores como Paula Fernández o María Molina, hay un equipo verdaderamente interesante de ver. Ahora, tal vez por ahora le daríamos el beneficio de la duda de que es el inicio de la temporada. Tal vez poco a poco puedan llegar a encontrar un espacio en el que puedan encontrar mejores partidos para demostrar sus capacidades y con ello tal vez mejores marcadores para tratar de pelear por lo más alto de la Liga F. Con ello es que pasaríamos a hablar del partido entre Madrid Club de Fútbol Femenino y Español, uno especialmente interesante ya que no solo nos dejó grandes definiciones, sino la oportunidad de ver un Español que verdaderamente puede llegar a tomar la iniciativa. Lastimosamente no fue suficiente para ganar el partido. Recordemos, el marcador de este enfrentamiento fue de 2-1, efectivamente de 2-1, para victoria del equipo del local, por supuesto. El equipo de Fuenlabrada en general no solo demostró que por ahora tiene mucho talento con el que trabajar, especialmente con estas dos primeras jornadas en las que Camila Melgaard verdaderamente ha tenido una gran compaginación en base al modelo y el estilo de juego, especialmente con uno que no ha cambiado mucho, y con ello también grandes referentes como Karen Araya. Parece que simplemente es otro día en la oficina. Verdaderamente un trabajo espectacular por parte de esta gran jugadora, en el que siempre es una base para fomentar el mejor concepto de juego, no basado en recapitalizar las acciones, sino más basado en hacer un estilo de juego que reduce el peligro, y con ello un Madrid Club de Fútbol Femenino que funciona muy bien. No es un equipo que constantemente genere dominio, sino que al contrario trata de generar un enfoque en el que básicamente espere que el rival se aproxime y con ello verdaderamente demostrar firmeza y a través de ello adelantarse para atacar. Algo muy interesante que por ahora ha funcionado muy bien, especialmente para este partido en el que, como mencionábamos, tuvo la oportunidad de sentenciarlo a través de solo 18 minutos, diríamos en general, o un margen cercano a los 20 minutos, en el que poco a poco su efectividad en el campo también determinó que el equipo, aquí está, sí, más o menos ese porcentaje de tiempo, el equipo verdaderamente está teniendo un buen inicio de campaña que no es, diríamos, relevante a través de la suerte o marcadores que se encuentra a través de individualidades.
diríamos que en general, poco a poco, la labor de las presiones también demuestra que el equipo puede llegar a tomar algo más de rédito en los momentos necesarios y con ello diríamos en general un gran partido. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de un equipo que constantemente genera revalidación a través de los momentos que puede llegar a capitalizar de forma excepcional, como lo es Athletic Club, ante un Granada que diríamos que en margen de este partido, aunque sea una derrota, verdaderamente es una derrota que demuestra que el equipo puede llegar a superar las adversidades y poco a poco la confianza en el trabajo que se está ejecutando puede llegar a ser diferencial en base a la temporada, ya que sí, es un partido en el que en general fuiste superior a través de diferentes zonas en el campo, pero la validación de la efectividad a través de pequeños instantes, especialmente a través de pequeños movimientos y definiciones casi a ras de suelo, en el que simplemente la calidad y experiencia fueron superiores a ti, pues es una derrota dura, la verdad es que sí, pero da el contexto de que con algo más de validación, especialmente para la zona de las referencias ofensivas, este equipo verdaderamente puede llegar a tomar la iniciativa. De nuevo vemos un partido muy relevante para Laura Requena, para Granada, capitaneando al equipo, siendo muy consistente a la hora de las aproximaciones y algo que caracteriza mucho al equipo, una jugadora que puede llegar a ser muy polivalente tomando diferentes carriles y la oportunidad de siempre ser un soporte para el equipo, muy fundamental para entender el partido tan interesante de Granada, pero que lastimosamente, como mencionábamos, ya que hemos dicho como 5 peros, pues aquellos que merecen ganar son aquellos que marcan la mayor cantidad de goles, y ello fue lo que encontramos en este partido, en el que de nuevo con acciones del partido que se pueden llegar a separar o son acciones muy diríamos de contexto, Athletic Club de nuevo toma la diferencia, en el que el partido también se definió bastante por una acción de remate que solo Nerea Nevado vio, un gran gol. Creemos que fue un remate a portería. Por ahora diremos que fue un remate a portería. Confiamos en esta interesante y muy prometedora jugadora. La verdad es que su edad también representa gran calidad. Estamos hablando de solo 23 años y con esta segunda temporada de gran validación, verdaderamente promete bastante para su equipo. Además de ello, un Athletic Club que, como mencionábamos, en general, por ahora, 2 apariciones muy interesantes en lo que respecta a la temporada, suficientes para seguir demostrando que el equipo es peligroso, especialmente jugando de local. Es un verdadero problema ir a visitar a este Athletic Club y con ello tal vez la iniciativa de que poco a poco, como veíamos la temporada anterior, puedan llegar a ser el jugar de local un fortín y con ello suficiente para seguir creciendo y fomentando las mejores cualidades demostradas del pasado, pero tratar de seguir mejorando de cara al presente. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar del enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Depor La Coruña, un partido que especialmente fue interesante en base a los primeros minutos del equipo madrileño, en el que poco a poco, por ejemplo, las capacidades y el modelo de juego fueron muy relevantes para entender la victoria, ello especialmente para jugadoras como perdonen, acabo de olvidar su nombre, no, perdón. Vamos a revisarlo, no quisiera decirlo mal, disculpen, parece que no, disculpen, solo será unos segundos, la verdad es que me disculpo, son tantos nombres que lastimosamente a veces no puedo llegar a guardarlos en mi mente, disculpen, en el que estábamos hablando de Ana Victoria, perdonen. Fue muy interesante la capacidad que demostró el equipo a la hora de rápidamente a través del repliegue del rival, básicamente de un Depor La Coruña que trataba de ser compacto pero muy abierto. El equipo trató de hacer lo contrario, ser muy cerrado en el centro del campo, pero rápidamente hacerlo más compacto, hacerlo más expansivo en la zona de las referencias de básicamente los extremos. Para entenderlo mejor, básicamente Ana Victoria constantemente generaba soporte como extremo, no como pivote, o básicamente no tomaba los carriles, se posicionaba como extremo y ello ayudaba a que constantemente a la hora de posicionar amplio dominio a través de la constancia en el centro del campo,
rápidamente pudieras llegar a desarticular la presión del rival con un cambio de banda o un cambio posicional, algo especialmente útil para entender las acciones del partido, en el que a través de un balón parado o una acción de transición rápida, el equipo se encontró muy mal posicionado y con ello, perdonen, Lauren Lara pudo llegar a generar un doblete en menos de 15 minutos, algo especialmente interesante para un equipo que sigue fomentando características muy interesantes, pero también momentos o especialmente jugadoras que todavía se nota bastante que tratan de encontrar su espacio en el campo, como especialmente vimos en Gio. Recordemos, exjugadora de Madrid Club de Fútbol Femenino en la temporada anterior, que trataba de tomar la iniciativa a través de los recorridos, la presión en post pérdida o especialmente la salida de balón del rival, pero trataba también de generar algo más de relevancia a la hora de los remates, en el que básicamente todavía se encuentra en un espacio en el que trata de ser más relevante para el equipo, pero no lo logra. Básicamente, tal vez con algo más de consistencia a través de los partidos, veremos una jugadora tan interesante que pueda llegar a fomentar sus mejores cualidades, verdaderamente lo es. Lo demostró la campaña anterior, luego de su cesión por parte de Arsenal. Y con ello digamos que en general un equipo que puede llegar a ser muy interesante, pero digamos que lo más problemático que nos quedaríamos con este Atlético de Madrid es que perdió mucho el estilo de juego en base a la consecución de los minutos. Ello especialmente fue muy claro, ya que si no hubiera sido por los movimientos en el banquillo, tal vez hubiéramos encontrado un partido que no culminara con una victoria, sino con un empate, ya que poco a poco la verdad es que, aunque Irene Ferreras, entrenadora de Deport, todavía no logra encontrar la primera victoria del equipo, ha estado en algunos momentos en el campo verdaderamente disputando por cambiar el marcador, y ello es muy interesante para un equipo que potencialmente puede llegar a pelear por el descenso, ya que demuestra que las capacidades están ahí, y ello para un equipo que tiene poca acción o pocos elementos para, en comparación a grandes rivales como Atlético de Madrid, poder llegar a ganar partidos, siempre es problemático, ya que básicamente en resumen, demuestra un equipo que puede llegar a hacer la diferencia con muy poco. Por ello diríamos que un partido muy interesante por parte de ambas partes. En general, tal vez una nota alta por parte de Atlético de Madrid, pero que bajaríamos un poco en base al segundo tiempo. Aún así, muy interesante por parte de los primeros minutos de Cien Jensen o de Andrea Medina. En general, también pueden llegar a ser muy interesantes para este Atlético de Madrid, además de Emma Moreno, que también contaron con no demasiados minutos, pero poco a poco tal vez la iniciativa de que, ¿por qué no?, puedan llegar a pelear por una titularidad en este nuevo Atlético de Madrid. Es con ello que pasaríamos a hablar de el 11 de esta jornada número 2 de la Liga F, en el que en la portería posicionaríamos a Laura Coronado, en el que este arranque de la campaña ha sido muy interesante para este Levante Badalona, y sus actuaciones también han sido muy relevantes de cara a que puede llegar a ser un proceso muy prometedor. Es con ello que le posicionaríamos en la portería. Más adelante en el bloque defensivo encontraríamos a Melanie Serrano, capitana de este Levante, y tal vez poco a poco con algo más de relevancia también pueda llegar a contar constantemente con una jugadora que verdaderamente a través de sus cualidades demuestra porque por ahora en bloque defensivo y en margen de la estructura defensiva está funcionando muy bien el equipo. Además de ello, como sus compañeras en este 11 inicial, encontraríamos a Vivian Solano, de Athletic Club. Verdaderamente interesante sus capacidades. Ahora mismo tal vez poco a poco veamos algo más de consistencia y dominio en el área rival por parte del juego aéreo en Athletic Club, ya que en algunos momentos de la campaña anterior fue muy importante ello. Tal vez la ejecución de centros y balones por ejemplo, a través del tiro de esquina, también puedan llegar a ser muy útiles de cara a la temporada, y es algo que verdaderamente esta interesante jugadora puede llegar a hacer en los momentos en los que se le brinde la oportunidad. Más adelante también encontraríamos a Lauren Lara y Sheila García, dos jugadoras muy interesantes, especialmente por un nuevo paso o un momento de más relevancia para sus equipos. Diríamos que también muy relevante de cara a Sheila García, que lastimosamente tuvo que salir lesionada de este partido ante
de este partido ante, perdonen, acabo de olvidarlo, ante Real Betis Balompié, Esperemos que no sea nada grave, ya que en estas 2 primeras jornadas verdaderamente había sido su papel muy bueno en este Real Madrid, cargado de grandes jugadoras, especialmente ella, que ha sido muy importante para el equipo en estos primeros minutos. Además de ello, en el bloque del mediocampo encontraríamos a Aitana Bonmatí, Alessia Putellas y Bernadette, Amani Bernadette, en el que, bueno, por parte del Fútbol Club Barcelona, simplemente excepcional las cualidades que de nuevo demuestran en el partido, muy fundamental para entender cómo poco a poco Caroline Graham Hansen ha podido llegar a tener esta comparativa de la primera jornada buena, relevante, pero que poco a poco explotaba sus mejores cualidades, a una segunda jornada en la que constantemente se le buscaba, constantemente generaba regates, constantemente demostró dominio en esa área por sí sola, y con ello a través de pequeños pases en el que básicamente Aitana a través de pequeños movimientos le hacía encontrarse sola a portería para poder llegar a regatear o generar un gran movimiento, fueron fundamentales para entender el partido, y como esta zona de la banda izquierda, de la banda derecha, fue la mayor debilidad de esta Real Sociedad, en el que básicamente ya poco a poco entendemos tal vez este bloque del 11 de esta jornada número 2 de la Liga F. Más adelante encontraríamos como referencias ofensivas a Gift Monday, tal vez un poco reconvertida, pero especialmente la labor por la que no pusimos a su compañera Babadille es porque especialmente fue muy interesante la capacidad de efectividad en margen a las acciones en las que tuvo el balón. Ello a largo plazo no solo representa que puede llegar a ser la delantero que haga la diferencia en Tenerife, sino que también pueda llegar a significar que el equipo siga siendo de alto nivel. Algo especialmente interesante, como mencionábamos, en el estilo de juego en base a jugar de local, algo muy bueno para el equipo y que verdaderamente sí puede llegar a ser explotado, puede llegar a ser muy útil. Más adelante encontraríamos a Signe Brun y Caroline Graham Hansen, sin duda alguna 2 jugadoras de alto nivel, ahora mismo posicionadas en el ranking de máximas goleadoras de la competición, algo especialmente interesante, ya que tal vez nos deje a 2 grandes jugadoras que puedan llegar a pelearse por este galardón a lo largo de esta campaña. Una gran consigna por parte de ambas en lo que respecta a sus partidos, y con ello esperemos que sigan desenvolviendo lo mejor de sí en base a futuras jornadas. Como entrenador de la jornada encontraríamos a Alberto Toril, para un Real Madrid que verdaderamente fue muy interesante en margen a sus capacidades. La verdad es que no demostró demasiados momentos en los que hubiera duda de cara al marcador o la posibilidad de una victoria. Ello especialmente muy interesante a través de, por ejemplo, jugadores como Sandy Toletti o Melanie Leupolz, que poco a poco se han convertido en pieza fundamental de lo que trata de hacer este Real Madrid en el campo. Sostenibilidad a través de la consistencia de los duelos por parte de Melanie Leupolz, pero también una referencia en el centro del campo que pueda llegar a hacer la diferencia para generar verdaderas conexiones ante las referencias más adelantadas, como Sandy Toletti. Verdaderamente hicieron un gran partido, y con ello un Real Madrid que hizo la diferencia de cara a su rival. Es con ello que culminaríamos hablando del momento, la fotografía destacada de la jornada. Con ello destacaríamos el gran papel de Atlético de Madrid en su primer partido de local, algo especialmente interesante ya que pudo llegar a ser una victoria en la que se vieron muy buenas acciones para verdaderamente ser un equipo que progrese. Ahora, como mencionábamos, hay mucho margen en el que tal vez puedan llegar a seguir mejorando, y por qué no seguir viendo un Atlético de Madrid que pueda llegar a por qué no darnos grandes momentos y grandes aspiraciones de cara a esta nueva temporada, en el que con ello es que culminaríamos este análisis, por supuesto esperando que les haya gustado, les haya entretenido. Por supuesto también, ya que estamos hablando de Atlético de Madrid, nos gustaría preguntarles en cara a estas 2 jornadas, ¿cuál es la jugadora más interesante que han podido llegar a ver en el equipo colchonero? Además de ello, por supuesto, ¿por qué no? Tal vez en base a otro margen individual, o tal vez sean aficionados a otro de los grandes equipos de esta Liga F. Nos gustaría también que pudieran llegar a decirnos cuál es la jugadora más interesante que han podido llegar a ver en este nuevo inicio de la campaña. Con ello es que culminaríamos este análisis, por supuesto esperando poder llegar a leerles en los comentarios. Es que nos despedimos, por supuesto esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.